Bueno, y ya estamos al aire y estamos conectados con la primera entrevistada de este martes en el programa radial de ¿Qué pasa? Y es la concejal de Vicente López, candidata a precandidata a senadora provincial por el Frente de Todos, Sofía Banelli. Sofía, aquí a Ariel Gómez y Mariano Fernández de ¿Qué pasa web? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal, Mariano? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muchas gracias por hacerte este rato. Sabemos que estás por entrar en un acto allá en Luján. Sofía, me imagino, con un montón de emociones con esta precandidatura. ¿Te tomó de sorpresa? ¿Lo venían charlando? Contanos un poco en lo personal. Esto que es un reconocimiento importante, ¿no? Al trabajo que venís haciendo, que te hayan elegido como la primera referenta del Frente Renovador para la lista distrital. Sí, la verdad que para mí un reconocimiento enorme, también fue una sorpresa. Siempre, digamos, estuve como en expectativa, ¿no? Y trabajando para poder dar lo mejor también en mi sección, pero fue un reconocimiento hermoso. Es un lugar de mucha responsabilidad, con otra mirada, en el legislativo también, que es uno de los lugares que a mí más me desafían y en donde más me siento cómoda. Así que realmente para mí va a ser una experiencia que voy a transitar con mucha alegría y responsabilidad. Sofía, en una elección razonable, aún no siendo demasiado buena para el Frente de Todos, por el lugar que estás en la lista, deberías estar en diciembre asumiendo en el Senado. Un lugar que es un bastión de la oposición, un lugar donde Juntos por el Cambio tiene mayoría y es un lugar fuerte de disputa, de negociación legislativa hoy en la provincia. ¿Qué te pidió Sergio Massa para trabajar ya desde la candidatura, para desarrollar en relación a tu futura banca? Que nosotros trabajemos cercano a los intendentes, a la demanda territorial, cercana a la gente. Justamente lo que tenemos que buscar es trabajar las necesidades que tienen los bonaerenses y las bonaerenses en toda la provincia, ¿no? En especial en la primera sección, que es la que nosotros nos toca representar, pero siempre es el mismo mensaje, hacerlo desde el lugar para transformar la realidad cotidiana, ¿no? Vamos en un bloque que es un bloque oficialista, que tiene actualmente la responsabilidad para gobernar, acompañar también las necesidades que tiene el gobernador y la vicegobernadora, que va a ser la que conduzca la Cámara, ¿no? Y bueno, trabajar desde ese lugar. La iniciativa siempre es de cara a las necesidades de los bonaerenses, ¿no? Un lugar distinto del que tocaba en Vicente López, ¿no? Que has tenido un par de mandatos desde la oposición, ¿no? Ahora, el ejercicio también de poner el cuerpo por una gestión, me parece que es un desafío interesante. Sofía, ¿qué crees que se discute a nivel país, pero sobre todo en la provincia y en la primera sección electoral en estas elecciones? ¿Qué también qué también se gestionó la pandemia? ¿Quién es cuáles son los mejores proyectos o quién encarna esos mejores proyectos para la reconstrucción de la Argentina que se demora, digamos, ¿no? ¿Dónde crees que va a estar puesto el eje, no sé si de las campañas, pero sí de la gente a la hora de votar? Yo creo que son dos ejes, en realidad entiendo que la gente, o por lo menos lo que escuchamos y lo que percibimos, es un doble desafío, ¿no? Primero es cómo se gestionó la pandemia, que claramente nosotros venimos gestionándola muy proactivamente, alcanzando un grado de vacunación muy alto, siempre cercano, la inversión que se hizo alrededor de todos los hospitales modulares que se crearon, digamos, una gestión de salud muy presente a la hora de transformar además un sector que venía de la mano del gobierno de María Eugenia Vidal muy decaído, donde no había reconocimientos en infraestructura, sin ir más lejos del Hospital Cetrángol, ¿no? En el Vicente López, una obra parada que anuló el 50% del hospital y que nos obligó de alguna manera a tomar medidas para poder hacer crecer, digamos, a la salud a nivel local, ¿no? Y también la otra mirada es justamente cómo reactivamos, ¿no? A partir de esta nueva realidad y los desafíos de la pandemia, la producción y el trabajo. Si bien hubo mucha asistencia por parte del gobierno nacional con los ATP y las distintas medidas del gobierno nacional para atender y cuidar el trabajo, nuestro desafío también es reactivar la economía, ¿no? En una realidad distinta. Y Sofía,
pienso en algún comerciante de Vicente López, de los distintos centros comerciales, chiquitos, barriales que tiene. Imagino un comerciante que en el 2015 votó a Macri, que no le fue bien, que las tarifas, que la crisis económica, la disparada del dólar lo complicó muchísimo, que votó a Alberto Fernández, por ahí no siendo peronista, porque había votado el 2015 a Mauricio Macri, pero votó a Alberto Fernández con expectativa de reactivación. Y hoy está enojado por las medidas de las restricciones, siente que no se atendió lo que le pasaba al comerciante en particular, digo, que podría haber sido distinto. Bueno, nada, está enojado. ¿Qué se le dice hoy a ese voto, digo, ¿no? Que formó parte del 47% en el 2019 y que hoy está en duda? Mira, yo creo que nosotros tenemos que tener presente que en 18 meses más o menos de lo que vamos de gobierno, 15 fueron en pandemia. Realmente durante muy poco tiempo, digamos, nuestro gobierno no transitó un gobierno normal, con situaciones, digamos, normales, y eso a nivel mundial obligó a, digamos, a tener una mirada privilegiando por sobre el resto de las cosas la salud. Es un mensaje de esperanza el que hay que transmitir, que vamos a salir, que esta Argentina se está reconstruyendo, que se están tomando medidas para generar y activar el trabajo. Si comparamos con los índices del 2019, incluso hubo crecimiento este último trimestre en el marco, digamos, de la pandemia. Realmente cambiaron los desafíos también en las formas de relacionarnos. También hay que entender que las realidades variaron en las distintas provincias, ¿no? Y en especial en la provincia de Buenos Aires hubo interacción con los intendentes a la hora de generar las aperturas en los comercios y establecer los protocolos. El comercio de barrio, algunos por los niveles de cercanía también tuvieron diferentes formas de consumo. Por ejemplo, una medida que nosotros propusimos desde el Consejo Deliberante, que actualmente es, digamos, el lugar donde ocupo un cargo, es activar, digamos, el comercio a través de los mecanismos electrónicos. San Fernando, por ejemplo, tuvo una impronta muy fuerte. Ha variado, digamos, en función. El mensaje es el de la esperanza de poder seguir creciendo en una provincia que está empezando, digamos, a transitar la salida de la pandemia, en una Argentina que está empezando a transitar la salida de la pandemia, ¿no? Como el mundo en sí. Realmente los niveles de vacunación están siendo muy altos. Ya la provincia de Buenos Aires tuvo campañas muy activas. Menores de 18 años ya están empezando, digamos, a tener la libertad en la vacunación. Así que eso va a transformar también. Y vuelve la presencia en las escuelas. Entonces se empieza a ver, digamos, la salida, ¿no? Y esa salida es la que nosotros, es el mensaje que queremos transmitir, que vamos a salir y vamos a salir todos juntos. Sofía, y la última de mi parte, imagino que parte de la cabeza ya está puesta en estos proyectos más regionales, más provinciales, en un mapa distinto. Como decía, es muy probable que en diciembre estés asumiendo en la Cámara de Senadores de la legislatura bonaerense, pero hoy sos concejal de Vicente López y en pleno proceso electoral. ¿Qué se discute a nivel local? Así como te preguntaba qué crees que se está discutiendo a nivel nacional, ¿qué se discute en Vicente López a nivel local con un intendente que tuvo una buena relación al comienzo de la pandemia con el gobierno nacional y provincial, y que después fue uno de los abanderados también de la discusión por las aperturas, también uno de los más cuestionadores al gobierno provincial de Kicillof? ¿Qué es lo que crees que se va a poner en juego, que va a poner en discusión el peronismo, el Frente de Todos en estos días de campaña? Yo creo que, digamos, a diferencia de otras legislaturas como el Senado o diputados incluso de la Nación o diputados de la provincia, las cámaras, digamos, altas, el Consejo Deliberante no se adaptó a las nuevas tecnologías y, por ejemplo, vemos como distritos como Morón tienen sesiones con mayor asiduidad, producto digamos, del uso de las tecnologías en la virtualidad.
Y hoy efectivamente no se está usando, digamos, no hay un buen uso de las tecnologías para dar el debate y poder ampliar el temario. Entonces no vemos que haya un rol activo en las comisiones, no vemos que existan participación de los proyectos, no se da discusión en el Consejo Deliberante. Entonces se agota en pocas sesiones en el mes y realmente es necesario apoyarse en el uso de las tecnologías para poder dar ese salto que nos implicó entender la diferencia en la pandemia, ¿no? Bien. Y también el Consejo, por ejemplo, una de las herramientas útiles que tuvo el año 2020 fue justamente poder dar la discusión, que es así, se dio presencial, sobre cómo a través de una tasa extra de seguridad y higiene a los grandes supermercados y a las entidades financieras que sirvieran de apoyo y también de subsidio para pequeña y mediana empresa. Que esa fue la parte que viste en la presentación de la pregunta. Dije, bueno, en esta gestión de la pandemia hubo dos momentos de relación del Frente de Todos como oficialismo nacional y provincial con el oficialismo de Vicente López, que de Jorge Macri. Se reflejó en lo local. Sí. Entonces ese debate se perdió efectivamente. Digo, ahí es donde está el quiebre. Entiendo que arranca el acto. Y tenemos que dejarte. Sofía, vamos a seguir charlando seguramente a lo largo de la campaña. Pido disculpas. No, te agradecemos por este rato. Sabíamos que estábamos corridos por el reloj. Has pasado así Sofía Vanelli, concejal de Vicente López. Gracias, Sofía, te liberamos. Gracias. Precandidata a senadora provincial por el Frente de Todos, está cuarta en la lista. Decíamos, el Frente de Todos tiene expectativa de entrar 5 en una mala elección, 4 en una muy mala. Debería estar adentro Sofía Vanelli. Saludamos siempre cuando los referentes locales crecen de alguna manera. Está puesto en discusión si ir a una legislatura provincial y nacional es crecimiento. Estuvimos charlando con algunos de los que está dando ese paso al revés y valorizando ese paso al revés, como Leo Grosso en San Martín, como Nicolás Mazzotta en Tigre, digamos, ¿no? Natalia Villa en Vicente López, ya lo había hecho quien posiblemente sea la candidata del oficialismo para suceder a Jorge Macri, Soledad Martínez, en el mismo Consejo de Vicente López. Sí, ese equilibrio entre la cercanía con el territorio que te da el Consejo Deliberante y también una mirada quizá más regional que te da la legislatura porteña para abarcar otro tipo de problemáticas, ¿no? Digamos, que exceden a lo territorial local y a los límites del distrito. Está siempre en juego, en pugna, si es más, si es menos. Me parece que es una cuestión de equilibrios, digamos, ¿no? Sí, hay algo de poder que se consolida de los referentes que van consolidando poder dentro de los referentes locales, intendentes que van consolidando poder en las legislaturas provinciales, pero al legislador mismo tiende a extrañar el calor del territorio, claro, ¿no? La cercanía del territorio. A veces, sobre todo, la legislatura provincial queda en un limbo, ¿no? Intermedio, como las gobernaciones, digamos, ¿no? Claro. Como queda en el medio de la boleta. Dice que tracciona la de una punta, la de la otra. Rara vez la del medio, ¿no? Sí. Mucho esto se discutió con la candidatura o no de Vidal y si se diferían o no las elecciones provinciales de las nacionales. Vidal terminó perdiendo por 14 puntos en una elección en la que era la gran electora, supuestamente. Bueno, todo esto pasa. Vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar a nuestros auspiciantes que nos acompañan martes a martes y ya en breve tendremos aquí volvemos a la entrevista en piso, ¿sí? Vamos de a poquito rompiendo la lógica de pandemia. Está el referente de Vicente López del espacio de Cintia Houghton, ¿no? Del partido Más Valores, Víctor Adolorato. Bueno, vamos a estar charlando. Los que estén escuchando, vamos a estar también, aparte de YouTube, que siempre la radio tiene YouTube, en el Facebook ¿Qué pasa política? Va a estar en ¿Qué pasa política Zona Norte? Vamos a estar transmitiendo en vivo desde ahí vía streaming, así que la entrevista, hay algunas cosas que los gestos a veces en algunas preguntas valen la pena mirarlo, así que el que le gusta la política quizás es un buen lugar para seguirlo. Exactamente, vamos a escuchar música, vamos a escuchar a nuestros